Camino de Paz. Saludos a todos, espero que todos estén bien. Espero que se estén disfrutando del grupo de comunidad en línea que hemos empezado en esta semana. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes. Yo sé que no los puedo ver, aunque tal vez me puedan ver a mí, pero los extraño de igual manera. Dentro de las próximas semanas, aún así nos vamos a estar reuniendo y el pastor la semana que viene nos va a empezar la temporada de Pascua con una nueva serie, Subiendo de Nivel. Subiendo de Nivel es una serie que va a estar recetando a nuestra familia que nosotros subamos nuestra fe a un nuevo nivel. Y también vamos a estar examinando los eventos alrededor de la muerte y la resurrección de Jesús. Y por último, iglesia, tenemos una gran Semana Santa planeada para nosotros. Para que se mantengan sintonizados, asegúrense de que nos manden un mensaje de texto con la palabra INFOR al 817-500-0370. Que tengan un buen día y que Dios les bendiga. Dios los bendiga. Estamos una vez más reunidos buscando manera de cómo podemos transformar, ya sea lo que se ha hecho por medio del santuario ahora en casa. Como saben muchos de ustedes, lo que estamos tratando de hacer es desarrollar otro tipo de programa que nos ayuda a utilizar, ya sea todos los recursos necesarios para en realidad poder comenzar celulares en casa. Las células, más bien dicho, en casa. Y la realidad es que mucho de ello depende en el tiempo que tenemos y realmente el crisis, lo cual nos encontramos por momento. Pero estamos utilizando la tecnología y todo lo necesario para poder desarrollar qué es lo que queremos hacer por medio de esto. Esto va a ser un proceso, ya sea de comunidad. Y precisamente por eso quería tomar un tiempecito en Hechos capítulo 4, hablando de la manera en cual la iglesia primitiva creció increíblemente. Y la razón por qué es que desarrollamos esta posibilidad por medio de la palabra, la oración y claro, el Espíritu Santo que se desarrolló en una forma increíble. Hechos capítulo 4, versículo 31 nos dice de que la situación era, el contexto más bien dicho, era de que los discípulos habían estado enfrente de el Sanhedrin. Y la iglesia estaba celebrando con ellos porque estaban orando por ellos y luego cuando salieron, porque claro, fue una celebración increíble. De ahí entonces, en el verso 39, vemos cómo es que esto una vez más, lo que sucede en el capítulo 2, otra vez más sucede en el capítulo 4, que se me hace fascinante, cómo es que Dios estaba moviéndose en una forma increíble. 31 del capítulo 4 de Hechos dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían cosas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se instruyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Hasta ahí oremos. Yo te pido que tú nos ayudes a reconocer cómo es que el crecimiento del primer siglo, en la iglesia del primer siglo, se desarrolló por medio de la persecución y la necesidad. Te pido que nos ayudes a reconocer cómo es que tu poder y tu presencia es la que nos da el poder de resurrección, porque así te lo pidemos en tu precioso nombre, que andaremos honra y gloria por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Es increíble cómo es que inmediatamente después de que el Espíritu Santo había caído, y realmente se dice el Espíritu de Pentecostés, entonces en el capítulo 4, 2 capítulos después, una vez más, el pueblo del Señor andaba tan integrado en el Espíritu que al momento que cantaban y oraban se desarrolló el poder del Espíritu Santo en una manera increíble. ¿Cómo? Enseñando, uniendo sus comunidad o ya sea sus bienes con todos los demás y practicando
voluntariamente lo que el Espíritu de Dios les indicaba hacer. Interesante. ¿Cómo es que todos ellos que tenían sus posesiones, en un momento eran para ellos solamente, estaban en una etapa donde estaban desarrollando esta capacidad del dar, que se me hace interesante? ¿Cómo es que el Espíritu Santo tiene que ver mucho con esto? Igualmente, había un gran poder. Y ellos reconocieron que ese poder era parte del Espíritu Santo y es parte del testimonio de la resurrección. Porque lo que vemos aquí no solamente la autoridad de los apóstoles, quiere decir el proceso del aprendizaje, la manera en cual ellos enseñaban que las conocencias del Señor Jesucristo, igualmente como la profundidad del Antiguo Testamento. Pero igualmente el testimonio que tenían. Tenemos no solamente la autoridad que Dios te da, pero también tenemos el testimonio que Dios pone en tu vida cuando entró, te cambió y te transformó y transformó a tu familia. Eso es quizás lo más poderoso que uno tiene para poder desarrollar quién es el Señor Jesucristo. Pero igualmente la vida de la comunidad. Es interesante cómo es que la vida de la comunidad es tan importante que se desarrollaba el poder de Dios por medio de la comunidad, no la sinagoga, no el templo, sino que por medio de la comunidad. Óiganme bien, tenemos un poder disponible tan increíble que si en realidad le damos tiempo y le damos capacidad, puede cambiar y transformar al ser humano quizás con más poder que aún la iglesia. Porque el poder es en la comunidad, es en el testimonio y es en la autoridad que te da Dios para poder hacerlo. La comunidad estaba demostrando el poder de la resurrección. ¿En cuál forma? Bueno, en la forma en cual ese poder ahora se manifestaba a través de aquellas personas que quizás en un momento, en un tiempo no lo conocían y ahora estaban aún desarrollando otra capacidad y otro don en sus vidas. Igualmente, estaban experienciando un poder que sanaba y un poder que todavía hoy en día sana. Un poder que en realidad, si reconocemos el poder que tenemos, estamos disponibles a un poder que en realidad puede sanar al ser humano inmediatamente y espontáneamente. La realidad es que muchas veces no le ponemos suficiente consideración a eso. Igualmente, estaban transformando al ser humano, el poder de Dios, estaba transformando al ser humano en tal forma en cual aún la persona que solamente se adornaba en el yo, ahora estaban sacrificando todo lo que tenían para que el pueblo de Dios tuviera. Es interesante, ¿no? Cuando hay un cambio moral y espiritual en tu vida, el creyente cambia totalmente. No solamente su propósito, sino que el plan de Dios en su vida. Pero claro que siempre va a haber obstáculos. Y los obstáculos siempre son de que quizá la persona no sienta la necesidad de buscar, ya sea la necesidad de alguien más. Interesante, porque muchas veces tenemos que ampliar los horizontes de la persona, tenemos que darle conceptos, ya sea comunitarios, donde ven la necesidad y ven la oportunidad de ayudar a la persona que quizás no tenga manera de aún el diario vivir. Pero igualmente, hay personas que realmente no sienten que hay necesidad de conocer las necesidades de personas. Sienten que otras personas quizás lo puedan hacer por sus propias fuerzas. Pero también hay personas que buscan manera de que ellos puedan compartir el gozo que viene por medio de la persona que le da a la persona que no tiene o quizás que tenga menos que uno tiene. Interesante, ¿no? Cómo es que son cosas pequeñas, pero son las cosas que nos dan todo tipo de condición y a la misma vez capacidad para seguir y avanzar en nuestras vidas. Pero igualmente vemos cómo es que la persona sin propósito no ve qué es lo que Dios puede y quiere hacer en su vida. Precisamente por eso lo que buscamos quizás es una plataforma en cual nosotros podamos entonces desarrollar ese plan donde nosotros podamos invitar, podamos tener recursos en cuales podamos ayudar, pero a la misma vez podamos desarrollar ya sea un tipo de enseñanza que no solamente practica el momento, sino que igualmente llama hacia el futuro. Es decir, nos ayuda a crecer en el Evangelio. Eso es algo que queremos hacer con todos. Queremos darle los recursos. Queremos tener a líderes que hablan con usted, que vamos a ver cómo es que nosotros podemos crecer el reino de Dios por medio de este momento, esta actividad y la manera en cual Dios nos da la capacidad y la creatividad para hacerlo. Sabemos que la iglesia, ya sea del primer siglo, estaba interesada
no solamente ayudándole a la persona a buscar y hallar lo que necesitaba en vida, pero más que todo dentro de la comunidad cristiana, que se me parece que hoy en día es lo que la comunidad busca. Busca no solamente cómo estar unidos, aunque muchas veces no sabemos cómo expresarlo, pero igualmente la manera en cual buscamos cooperación y creatividad. Cooperación y creatividad. ¿Cómo es que nosotros podemos salir de una crisis o un caos si es que todos nos unimos para que se pueda desarrollar ese punto de vista? Quizás muchos lo buscan en diferentes maneras. Hay unas personas que prefieren estar aislados, pero eso no quiere decir que no buscan a alguien. En el análisis final quizás buscan a la persona que en realidad les va a traer lo que ellos desean, lo que más necesitan. Precisamente por eso cuando hablamos de cómo es que la iglesia seguía creciendo, ¿no? Crecía creciendo porque reconocían que la manera en cual la iglesia crecía era por medio del testimonio que Dios les había dado a través de su transformación. La manera en cual uno iba cambiando a través de este proceso. Interesante, cuando hay tanta energía, el éxito se ve en la forma en cual la persona quiere hacerlo. La manera en cual la persona busca el éxito y cuando ve el éxito se excita. Y eso es lo que anima a la persona, es lo que ven que excitado está la persona y quieren parte de ello. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Por qué es que tú te mandas contento? Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Así es como nosotros entonces buscamos qué es lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Porque sabemos que Dios tiene esa capacidad, pero hay personas, reconocemos, que en realidad prefieren la soledad. Hay personas que prefieren andar quizás movibles. No quieren raíces, no quieren tradición, pero siempre buscan algún tipo de conexión. Es interesante, como la comunidad muchas veces es la que nos ayuda a ver cómo es que nosotros podemos relacionar con el Señor Jesucristo. Y ahí es donde aprendemos la realidad de su victoria, por medio de la comunidad. La manera en que nosotros podemos unirnos en tal forma que nos ayudamos unos a otros, pero nos conocemos unos a otros, pero también desarrollamos por medio de nuestro testimonio lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y desafortunadamente lo que me he fijado yo dentro de la experiencia de la iglesia es que muchas veces hay personas en la iglesia que han estado ya sea 10 años en la iglesia y nunca han testificado su testimonio con alguien más. Y eso es lo que a veces me desanima porque realmente no nos conocemos. Es algo que necesitamos ver qué es lo que Dios puede hacer con nuestras vidas y cómo es que nos podemos comunicar de esta forma. Pero hay unos puntos aquí esenciales. Uno es que la comunidad es la que crea el santuario. El santuario no crea la comunidad. La comunidad es la que crea el santuario. Si nosotros vamos a tener éxito por medio de la comunidad de fe. La forma en cual se une hacia un motivo, un plan, hacia una meta. Y la forma en cual nosotros nos unimos, ya sea como comunidad de fe para crecer el reino de Dios. Es lo más precioso que uno puede hacer. Y es lo que en realidad andamos buscando. ¿Cómo es que podemos usar esto por momento y utilizarlo para que Dios tenga su victoria en la forma en que nosotros lo podemos utilizar para que el reino crezca y para poder crecer líderes dentro de la comunidad de fe? Igualmente, la comunidad crea líderes espirituales que le ayudan a la iglesia a seguir adelante y crecer el reino de Dios, que quizás es lo máximo que podemos hacer. Pero igualmente, la comunidad es la que nos ayuda a crecer, a madurar, a hablar de las necesidades de otros y asistir a aquellas personas que quizás por momento no puedan asistir ellos mismos. Interesante, ¿no? Cómo es que la iglesia del primer siglo sí lo entendía y lo entendía profundamente. Que su salvación era por medio del Señor Jesucristo y por medio de la comunidad. Por medio del Señor Jesucristo y por medio de la comunidad. Quiere decir que nosotros tenemos un testimonio, lo cual entonces nosotros reconocemos que por medio de la fe en el Señor Jesucristo y por medio de la comunidad, la iglesia creció y creció a un punto donde para acabar el primer siglo, 80% del mundo ya conocía al Señor Jesucristo.
es interesante cómo es que esto sucede a través de una unidad y una comunidad y una transformación en el Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que nosotros podemos desarrollar dentro de nuestras vidas. Igualmente, sabemos que nosotros somos parte de esta comunidad que, así como Dios nos salvó a nosotros, puede también salvar al ser humano. Tenemos la influencia, y esa influencia es necesaria dentro de un mundo que está lleno de caos. Pero igualmente una comunidad de fe que sabe cuál es su comunión, cuál es su comisión y cuál es su misión en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo hicieron? Para acabar, realmente eran las 4 características que desarrollaron, ya sea dentro del primer siglo. Una era la enseñanza de los apóstoles. Quiere decir que ellos dedicaron tiempo para estar con, ya sea el pueblo, para desarrollar los conceptos del Señor Jesucristo, la historia y su testimonio, ya sea andando con el Maestro. Igualmente, el desarrollamiento de compañerismo. La manera en cual la unidad del compañerismo se ve por medio de este proceso. Vemos cómo es que había una vida común en sus vidas. La manera en cual practicaban diferentes tipos de actividades, todos unidos, ya sea como familia en Cristo Jesús. Igualmente, desarrollaban ya sea la comida, ya sea no solamente los sacramentos que se dice, o ya sea la cena del Señor, cual se cuenta que quizás había tanta pobreza que el único tiempo que quizás comían era cuando tomaban parte del pan y la copa. Que me fascina, cómo es que aún a ese nivel se nos hace tan básico, pero en realidad quizás era una manera en cual la comunidad de fe le daba de comer a la persona que quizás no tenía o quizás andaba totalmente angustiada a través de ello. Pero también lo que sí se desarrollaron dentro de ello era en la manera en que se comprometieron al proceso, a la misión, a la visión. Se comprometieron a uno y al otro. Quiere decir que no había diferencia entre ellos. Sabían que la diferencia solamente era en la manera en cual Dios estaba manifestándose en sus vidas. Todo eso para decir entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Bueno, la manera en cual lo hacemos nosotros, eso quiere decir que nosotros igualmente tenemos que buscar manera en cual nosotros podamos enseñar, porque ellos se desarrollaron por medio de las enseñanzas. La persona viene a través de la enseñanza cuando reconoce que lo que está recibiendo es mucho más allá de lo que uno entiende o sabe. Igualmente, la manera en cual uno reconoce su capacidad dentro del compañerismo. ¿Cómo es que el amor agape se desarrolla por medio del compañerismo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos relacionando. Muchas veces no relacionamos cuando venimos a la iglesia, pero en grupos pequeños sí relacionamos porque somos menos. Quiere decir que tenemos más oportunidad de experienciar el poder y la manifestación de Dios en nuestras vidas si es que relacionamos. El problema es que en los Estados Unidos muchas veces estamos impuestos a el individualismo, donde lo queremos hacer todos individualmente en lugar de en unidad. Y muchas veces nos separamos, no solamente del amor de Dios, pero nos separamos de la comunidad de fe. Y precisamente por eso muchas veces no logramos lo que en realidad Dios tiene para nosotros. Pero también igualmente tenían la práctica de no solamente familia, sino que personas que realmente iban a ser parte de la familia espiritual. Precisamente por eso la vida de oración es tan importante. Precisamente como es que ellos oraban y el Espíritu Santo se desarrollaba. Eso es lo fascinante, ¿no? Que quisiéramos que cada vez que nosotros pudiéramos orar, el Espíritu Santo se desarrollara de una forma que obrara en diferentes maneras. Eso es lo que buscamos. Es lo que buscamos. Buscamos algo que nos separa de aquello que muchas veces nos está destruyendo. Pero quiere decir que tenemos que orar juntos. Quiere decir que buscamos manera en cual el día del Señor se practica y se hace con disciplina, porque si uno ve y reconoce qué es lo que más desarrollaba en la congregación del primer siglo, era la autodisciplina, una capacidad que tenían para ello. Y es precisamente lo que pasa en lo que sucede en la comunidad de fe. Pero igualmente era una responsabilidad económica.
Porque la realidad es de que sabían cuál era la interés. Dicen que la razón por qué es que pusieron a Bernabé, ya sea como ejemplo, era porque querían enseñar de que esto era todo voluntario, que nadie estaba forzando a nadie para hacerlo. Venía espontáneamente, venía sobre una necesidad y venía sobre la capacidad, ya sea por medio del Espíritu Santo, para poder adornar al pueblo de Dios con sus bienes. Igualmente, dando crecimiento a lo que en realidad conocemos como la iglesia cristiana. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que queremos hacer entonces es desarrollar estos puntos esenciales para ver cómo es que podemos usar la situación que presentemente se nos ha dado como un balance o una palanca, más bien dicho, para entrar e integrar nuestras vidas a algo totalmente diferente y algo que quizás va a cambiar la vida de quizás tu vecino, la vida de quizás tu amigo, tu amiga o tu familia, reconociendo que quizás aquí Dios va a utilizar este momento y a la misma vez te vamos a dar los recursos y igualmente los líderes para que podamos hablar y discutir cómo es que podemos hacer esto en una forma unida y a la misma vez con efectividad. Pero igualmente queremos también hacer algo, ya sea para el Día de Palmas, que estamos ya trabajando en eso. Estamos viendo cómo es que podemos lograr ese día de una forma muy especial y igualmente el Pascua. Estamos pendientes, esperamos que Dios le ayude, le guarde, le cuide. Oramos para terminar. Dios, te pido que tú seas el que nos ayudes a reconocer qué es lo que necesitamos más en nuestras vidas. Sé con nosotros, Señor. Te pido que tú seas el que nos llenes de capacidad, nos llenes de voluntad y nos ayudes a experimentar lo que tú has puesto en nuestras vidas. Te pido que tú le des fuerza a cada persona que me está oyendo en esta tarde, Señor. Que tú seas, Señor, el que le ayudes a través de este tiempo de tanta necesidad. Que tú nos llenes de fe, compasión y amor. Y que nos ayudes a reconocer cuáles son las cosas que más necesitamos hacer para utilizar este momento para tu honra y tu gloria. Porque así te lo pidemos. En tu precioso nombre, a quien daremos honra y gloria por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Amén.